Todos quieren llegar a la Fórmula 1, pero muy pocos saben lo que es estar ahí, y quedan varados en categorías inferiores. Dos mundos donde los pilotos luchan por sobrevivir, por destacar y por no desaparecer en el olvido. Hoy vas a entender por qué solo unos pocos logran llegar, y qué separa realmente a un F3 de un F2 y de un F1, qué diferencias hay en estas categorías y cuál es el propósito de cada uno. Al final de este video vas a entender que la diferencia entre estas categorías no solo está en el coche, sino en todo lo que hay detrás de él. La Fórmula 1 es la cima del automovilismo, velocidad, tecnología y precisión. Actualmente cuenta con los monoplazas más tecnológicos, rápidos y eficientes de la historia del Gran Circo, teniendo velocidades punta de 350 km por hora, un frenado increíble, la capacidad de regenerar energía, pero lo más sorprendente es la adherencia que le permite tener un paso por curva tan brutal como lo es ver pasar un monoplaza por la curva más mítica de la F1, Yebu Roshi, o las curvas enlazadas de alta velocidad en Silverstone, o quizá la curva 130R de la pista nipona en Suzuka. Pero nadie llega ahí directamente. Antes hay que escalar al menos dos niveles, la Fórmula 3 y la Fórmula 2. Estas categorías son como un puente o una puerta de acceso a la Fórmula 1. Cada una es un filtro, cada carrera una oportunidad de seguir adelante y demostrando que eres bueno como para llamar la atención en la F1. Y aunque estas tres categorías comparten fin de semana, paddock y formato, la diferencia entre ellas es abismal. Al ver los tres monoplazas juntos, puedes notar que son muy parecidos. Los tres cuentan con halo, tienen una silueta muy similar, pero si los miramos a detalle, nos daremos cuenta de unas diferencias muy marcadas. El Fórmula 1 es un gigante, mide 5.7 metros de largo y casi 2 metros de ancho. El F2 es un poco más corto con 5.2 metros y el F3 con 4.9 metros. Parece casi un kart comparado con su hermano mayor, porque es casi un metro menos largo. La diferencia más brutal está bajo el capó. La F1 lleva un V6 híbrido con más de 1000 caballos de fuerza, sumando su sistema eléctrico. El F2 es un V6 turbo de 620 caballos de fuerza y el F3 un V6 naturalmente aspirado con 380 caballos. Pero lo más interesante es que los F2 y F3 no son nada lentos, de 0 a 100 en apenas 3 segundos, son unas décimas más que un Fórmula 1, siendo el F1 el más rápido acelerando alrededor de 2.3 segundos, el F2 ya casi en los 3 segundos y el F3 en los 3.1 segundos. Las tres categorías cuentan con cajas secuenciales, pero la mayor diferencia radica en que los monoplazas de la Fórmula 1 cuentan con una transmisión de 8 velocidades en contraste con la de 6 que montan los F2 y F3. Pero el monoplaza no es solo lo más diferente, en realidad las reglas del juego también cambian, y mucho. La mayor diferencia entre estas categorías, principalmente la Fórmula 2 y 3 con respecto a la 1, es que corren bajo una igualdad de condiciones, es decir, que todos los equipos utilizan un mismo chasis. Por lo tanto, el rendimiento está más enfocado a la capacidad del propio piloto. Es decir, aquí no hay modificaciones ni creaciones de piezas o nuevas tecnologías propias por cada escudería. Todos corren con las mismas oportunidades. Y esto no es algo aleatorio, es intencional para Fórmula 2 y Fórmula 3, pues se busca precisamente esto, para forjar talentos en estas categorías inferiores, en donde los pilotos adquieren experiencia, y se puede visualizar el talento individual, estilos de manejo, carácter y por supuesto, actitud de campeón. En cambio en la Fórmula 1 tienen la posibilidad de que cada equipo tenga coches únicos, creados y adecuados por sus ingenieros, explotando cualidades aerodinámicas, el fondo, los pontones, el DRS, entre otros aspectos, lo que les permite tener una ventaja al tener posibilidades de creación y desarrollo en la temporada. Aquí no solo importa el talento, sino una ecuación de al menos 3 variables: piloto, capacidad de monoplaza y dinero. Porque dentro de la misma F1 tenemos niveles de monoplazas, los que mejor pueden crearlo y desarrollarlo y los que apenas logran armar un coche con cual correr. Porque en esta categoría el gasto económico es extremadamente alto. Y claro, entre más recursos y patrocinadores se tengan, los resultados usualmente son mejores. Pero sin duda una de las diferencias más grandes hablando del monoplaza es la aerodinámica. Aquí es donde radica la gran brecha entre la F1 y la F2 y F3. La aerodinámica es algo que se puede desarrollar mucho en un F1 y es el factor más determinante para ganar carreras, más allá de un motor potente. La F1 tiene y demanda tantos recursos que hemos visto monoplazas que están tan adelantados a los demás que inclusive explotan las lagunas legales del reglamento. Ya lo vimos con el RB19 de Red Bull.
o con el aplastante W11 de Mercedes con su DAS, Dual Axis Steering, un mecanismo que funcionaba retrayendo un poco el volante para agudizar el ángulo de giro del monoplaza en curvas, básicamente para aumentar su agarre, porque aumentaba la temperatura de los neumáticos, una genialidad que podían utilizar en quali y que no duró más que una temporada. Alguien muy conocido dijo que la aerodinámica es para fracasados que no saben hacer motores. ¿Te suena? Pues ese hombre fue el mítico Enzo Ferrari, el creador y fundador de la marca del cabalino rampante. Claro que la frase se quedó muy corta con la realidad, pues con el paso de los años se ha demostrado la importancia de la aerodinámica para alcanzar velocidades altas y también para tener mayor agarre en el paso por curva. Básicamente, sin aerodinámica no se pueden bajar los tiempos. Por lo tanto, sería un grave error dejar de lado de la ecuación a la aerodinámica de los monoplazas, y siendo el Fórmula 1 el que mejor corta el aire, por obvias razones, al poder tener un suelo, alas y pontones más refinados que permiten que el paso del aire sea más ordenado y por lo tanto tiene una menor resistencia al aire, porque recordemos que el aire pesa, entonces cuando aumenta la velocidad del aire que pasa por el vehículo, la presión ejercida en este disminuye. Pero se necesita que el aire fluya más rápido por la parte de abajo que por la parte de arriba. En un circuito como Silverstone, un F1 puede generar hasta 2.5 veces su peso en carga aerodinámica. Eso significa que, teóricamente, podría ir boca abajo en un túnel sin despegarse. Esa diferencia es brutal. Un F1 puede tomar cops una curva de 280 km por hora sin levantar el pie. Un F2 debe frenar ligeramente. Un F3 necesita hacerlo con fuerza o simplemente saldrá de pista. Además, la aerodinámica no solo da velocidad, sino estabilidad mental al piloto. El coche te avisa lo que pasa. Puedes seguir empujando o te destruye en un segundo si pierdes el control. Hablando del DRS, al menos en la fórmula moderna, los monoplazas de las tres categorías cuentan con DRS para promover el rebase en pista. Algo que está por cambiar para el 2026, pero ya tenemos un video donde hablamos de los cambios, te lo dejamos aquí arriba. Todo lo anterior se puede comparar fácilmente en pista con los tiempos de vuelta, y está más que claro que la Fórmula 1 es el más rápido de los tres, pero ¿qué tan rápido puede ir a diferencia de los otros dos? Tomemos como referencia el circuito de Cataluña-Barcelona en España. La diferencia de tiempos entre las tres fórmulas es de más o menos 10 segundos por vuelta entre cada uno. Si nos enfocamos en la vuelta más rápida en quali, o sea, el que se llevó la pole position, vemos que en la F1 Max Verstappen hizo un tiempo de 1 minuto, 12 segundos y 27 décimas en el Gran Premio de España del 2023. En cuanto a la Fórmula 2, el joven Oliver Bearman hizo poco más de 10 segundos respecto a la Fórmula Mayor, que por cierto, Oliver Bearman ya está corriendo en la F1 desde 2025. Y en la Fórmula 3, el piloto Checo Roman Stanek 1 minuto, 33 segundos y 51 décimas. Esto en el Gran Premio de España 2022. Eso significa que una carrera de 66 vueltas, un F1 le sacaría casi 20 minutos a un F2. Y no solo por velocidad, el paso por curva, la tracción y la gestión de neumáticos hacen toda la diferencia. Aquí entra lo que nadie te dice. Pasar de F3 a F2 o de F2 a F1 no es solo cuestión de adaptarse al coche. Tu cuerpo tiene que resistir fuerzas G que pueden romperte el cuello si no estás preparado. Un piloto de F1 soporta entre 5 y 6 fuerzas G en curvas, el equivalente a tener una persona de 400 kilos empujando tu cabeza hacia un lado. Además, deben manejar más de 25 botones en el volante, ajustar mapas de motor y energía y balance de frenos mientras conducen a más de 300 km por hora. El nivel de concentración es sobrehumano. Por eso, un piloto de F1 entrena como un atleta olímpico: fuerza, cuello, reflejos, dieta estricta y control mental. Muchos pilotos brillan en F3 y en F2, pero solo unos pocos consiguen patrocinio o apoyo de academias para llegar a la cima. Equipos como Red Bull, Mercedes o Ferrari eligen a uno entre docenas de talentos, y si fallas una temporada, simplemente desapareces del mapa. Por eso, cada paso en esta escalera es una carrera contra el tiempo y contra el dinero. Y si llegas a F1, cada error se paga caro. No solo pierdes una carrera, puedes perder tu asiento. Así que cuando veas un F1 volar por una curva como EU Rush o Suzuka, recuerda esto: detrás de ese coche hay años de lucha, de ingeniería, de sueños rotos y de talento puro. El camino hacia la Fórmula 1 no solo se mide en velocidad, se mide en sacrificio. Y si te apasiona este mundo tanto como a mí, suscríbete.
Si te gustaría saber qué escudería fue comprada por solo 1 libra esterlina y que encima de todo ganó el campeonato sobre los gigantes, te dejo este video aquí arriba. Créeme que te vas a sorprender. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.